¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una edición especial del programa que va a quedar grabada para presentarla mañana, atendido a las dificultades de tiempo de nuestros excelentes panelistas, amigos y por supuesto patriotas en el más estricto sentido de la palabra. Agradecemos desde ya y una vez más a Canal CLD Enigma y a todos quienes nos difunden, que reenvían nuestros links y nuestro programa, y especialmente a quienes nos han hecho comentarios que apuntan a mejorar la calidad de lo que nosotros estamos realizando, estudiando y presentando a ustedes. Entrando en materia, enfrentamos una semana que nos lleva a pensar si las cosas se están haciendo bien o mal en Chile. Por primera vez vemos recogida en una cuarto de página del Mercurio comentarios de la bancada de RN respecto justo precisamente de la ley a propósito de modificaciones o indicaciones que habría hecho el proyecto de ley. El gobierno llama la atención por 7, nosotros hemos levantado algunas otras, pero lo más importante, el gobierno lo que intenta es debilitar una vez más cómo estudiar, cómo seguir, cómo perseguir, cómo mejorar el sistema de seguridad en delitos de terrorismo y otros de la gravedad como la que nos convoca. Para esto, y muy importante, también es bueno que, y es la gran participación y colaboración, por ejemplo, de Jesús, que nos va a ayudar a aterrizar en casos concretos de seguridad, en propuestas que van en ese lineamiento y muy especialmente en materias que dicen relación con lo que es el manejo de la seguridad y la inteligencia aplicada a temas de seguridad. Más, por supuesto, lo que hoy día nos ayuda y potencia nuestros sentidos, que es la técnica y desde luego la tecnología. Así es que esta vez abrirá fuegos don Jesús Orellana. ¿Cómo están? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Guión. Nuevamente agradecido por la invitación a este programa y para poner un poco el contexto, ¿no? Yo creo que hoy día una de las cosas relevantes en manera de enfrentar la crisis delictual, pero voy a ponerlo más bien la crisis de la seguridad, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero también con la seguridad soberana, tiene que ver necesariamente, y creo que también en estricto rigor, con la información disponible que se tiene del actuar de los grupos delictuales o grupos terroristas. Y a mi juicio es el gran problema que enfrenta Chile, que si bien hay información, no somos capaces de llegar a ella, procesarla, analizarla, sintetizarla y difundirla a los organismos correspondientes. Y eso ocurre porque, lo planteé en el programa anterior, hay una disociación entre organismos y no hay un guaripola dirigiendo la marcha de los organismos de seguridad y defensa y también de inteligencia, que cada organismo los tiene. Y ahí John nos puede seguramente ilustrar mucho más al respecto. Entonces, para partir siempre los diagnósticos, yo creo que el gran problema que enfrenta Chile en materia de seguridad pública en su conjunto es que tenemos una infraestructura disgregada, no cohesionada y, lo que es peor, sin una política de Estado que la oriente hacia un norte específico de qué queremos nosotros para nuestra seguridad. Y eso se puede evidenciar a partir de lo siguiente. Tenemos casos de terrorismo territorial en el sur, tenemos casos de terrorismo por importación, si queremos ponerlo en el caso del Tren de Aragua,
tenemos delincuencia interna, que se han tomado los bordes de las urbes. En el caso de Santiago tenemos la zona roja de varias comunas, incluyendo Santiago Centro. Tenemos el caso de Antofagasta, el caso de Iquique, que la delincuencia se ha tomado las calles de la vía pública, lo que también se puede connotar como un caso de terrorismo. Y ahí la Corte Internacional de Derechos Humanos ha marcado el énfasis de cómo los grupos organizados también pueden tipificarse como casos de terrorismo y que afectan los derechos humanos del ciudadano común. Ahí hay una tesis interesante de la Corte. Y otros casos más tienen que ver con el concepto de la droga. Cómo la droga ocupa los puertos chilenos sin más y pareciera que es una información que no es relevante. Y si lo es, está muy bien escondida o está muy sectorizada, que no es un factor de cruce. ¿Qué digo un factor de cruce? Cuando empezamos a cruzar datos del comportamiento de los grupos delictuales terroristas para entender cuáles son nuestras falencias. Y yo creo que ahí Chile tiene el gran problema. Tiene infraestructura buena, pero disociada, sin norte, sin planificación y sin un organismo central que permita ordenar todas estas coordenadas. Yo creo que por ahí va el camino que tenemos que indagar el por qué, el cómo se enfrenta y en última instancia cómo se aterriza esto al actuar preventivo de las policías, por ejemplo. Jorge tiene el micrófono apagado. Sí, disculpa. Entiendo por lo que tú estás planteando, Jesús, que estamos en presencia de una serie de órganos que no interactúan, es decir, no en presencia de un organismo. Por lo tanto, tenemos buenos riñones, buen hígado, buen corazón, buenos pulmones, buena cabeza, buenas extremidades. Sin embargo, no interactúan, no se comunican, no funcionamos desde el punto de vista de la inteligencia aplicada en materia de seguridad interior y desde luego exterior, pero no hay un organismo, no hay una clara confrontación ni tampoco una clara organización de estos distintos órganos. ¿Eso es, Jesús? Tal cual, y te lo voy a poner un ejemplo concreto. Hoy día, quizás los organismos más robustos en tecnología para la seguridad pública son los municipios. No todos, naturalmente, pero sí una gran parte. Entre ellos podría citar Alto Hospicio, podría citar Iquique, podría citar Pedro Aguirre Cerda, Macul, Estación Central, Santiago, Temuco, Puerto Montt. Acaba de gastar cerca de 2.500 millones de pesos en fortalecer su red de seguridad pública. Y cuando hablo de seguridad pública, principalmente son cámaras de seguridad que monitorean todo el espectro de la movilidad urbana. Cuando uno ve una cámara de seguridad en la vía pública, es algo más que un video corriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Detrás de una cámara de seguridad pública opera muchos otros software que permiten hacer análisis de inteligencia, porque me permiten detectar los mapas de calor de concentración de los actos delictuales, dónde más se concentran, en qué hora, en qué fecha, en qué lugar, en qué condición climática. Me permiten hacer rastreo de vehículos por sus patentes, por su color, por su modelo, por su marca. Me permiten hacer rastreo de personas, por cómo está vestida, por su altura promedio, por su reconocimiento facial. Me permite hacer eso. Hoy día las comunas, varias de ellas están dotadas de todas estas tecnologías. Pero uno se pregunta, ¿por qué esta tecnología que cuesta miles de millones de pesos, ¿no? 1.200, 3.000, 5.000 en algunos casos, están en un municipio que me parece muy bien, digamos, porque hay infraestructura pública municipal, pero ¿por qué desde el punto de vista de la seguridad? Y ahí me gustaría plantearle el diagnóstico a John, ¿por qué esta gran inversión que se hace, como digo, a gran escala, que se ha hecho en, no sé, yo en Santiago me atrevería a decir que la región metropolitana, de las 53 o 54 comunas que hay, al menos 40 han hecho inversiones de este tipo y de este nivel. Pero esa está instalada, administrada esa capacidad por el municipio. En algunas ocasiones en coordinación con alguna de las policías o con ambas policías, ya sea Carabinero o PDI, donde la policía pública hace uso de esta infraestructura que invirtió el municipio.
que por lo general son fondos que vienen de los gobiernos regionales, o sea, fondos de gobierno central. Pero, y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con los datos de esta información? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde se alojan? ¿Quién explota estos datos para entender y hacer inteligencia sobre los datos? Esa parte, o sea, y ahí a pregunta más concreta, los municipios por buena fe trabajan, o por buena voluntad política, trabajan con las policías porque les importa la seguridad de su comuna. En algunos casos hacen un trabajo coordinado con la comuna del lado, pero muchas veces tengo un municipio aquí y uno acá, y entre estos dos eligieron tecnologías no compatibles. Entonces no son capaces de compartir información o integrar seguridad. ¿Por qué eligieron distintas? Porque no hay un órgano superior que coordine estratégicamente niveles de integración, como lo planteaba, por ejemplo, la ministra Toá hace un tiempo, de este piloto que pretende integrar 14 comunas que se está trabajando. ¿Eso tecnológicamente es posible? Sí. Podría haberse hecho mejor si hubiese existido un organismo coordinador de qué tecnología necesita Chile para después hacer escalamientos piramidales de la tecnología, etcétera. Pero el Ministerio del Interior no llega a esta información. La Fiscalía llega solo cuando se piden grabaciones para evidencia, pero no hay un proceso investigativo constante para la prevención. Y mucho menos llega un órgano de inteligencia o coordinador de la seguridad nacional, que podríamos preguntarnos si debería ser la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo. Sí, pero, caso práctico, déjame con esto, Jorge, termino, pero caso práctico del problema cuando organismos técnicos están en manos de políticos. Y cuando digo político, permíteme decirlo en este instante solamente en términos peyorativos. ¿Por qué? Porque el político es elegido por un cargo de confianza, pero que no necesariamente tiene el conocimiento técnico para tomar las mejores decisiones en un caso. Y digo político porque no fue elegido en estos cargos necesariamente por ser el mejor para el cargo, sino por ser el más cercano. Entonces, en ese sentido, un poco peyorativo, ¿no? Y tenemos el caso concreto de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, con Catherine Martorell, que hoy día está sentada ahí muy cómodamente en la Municipalidad de Providencia, y ella, como decidora de la seguridad nacional, en buena parte, decidió un proyecto a nivel nacional, que se llama el proyecto de las 1000 cámaras, que está sumamente cuestionado, tanto por posibles casos de corrupción, como porque tecnológicamente decidió por una marca de propiedad, el 50% de propiedad del gobierno, o sea, perdón, del ejército chino, información pública, esto no es que uno conoció, no, la propiedad de esa marca, de esa tecnología, el 50% es propiedad del ejército chino, que fue expulsado de los países aliados, o sea, de la OTAN y de Estados Unidos, por casos documentados de espionaje. Precisamente espionaje de los datos para entender cómo se comportan las ciudades donde está instalado esto. Y en ese gobierno, con esa subsecretaría, se decidió hacer un proyecto nacional con esa infraestructura. Y ahí uno cabe la pregunta técnica, ¿era lo que necesitaba Chile? ¿Era lo que quería Chile? Porque además, y este es el dato final, la mayoría de los municipios tiene tecnología canadiense que a raíz de esta expulsión no es integrable y no conversa con esta tecnología china. Entonces, los municipios que recibieron esta decisión de la subsecretaría hoy día tienen que tener una pantalla aquí y una pantalla acá porque su sistema, que costó muchísimo más dinero, no conversa con el de la subsecretaría y no hay integración de datos. Y eso es un problema de base para todo el análisis posterior. Sí, pero eso nos deja en un problema mayúsculo, puesto que por ley nosotros tenemos el Estatuto de Administración y tenemos una ley orgánica constitucional que regula la administración del Estado, pero también tenemos una ley de administración financiera del Estado. En ambos casos hay dos verbos que califican el actuar y que más aún dirigen, orientan el actuar de las autoridades. O sea, que claramente el Ejecutivo no solo cojea, sino que ha caído definitivamente. Aquí hay un abandono de deberes, pero gruesísimo. Y los dos términos, ¿sabes cuáles son? Coordinación y colaboración. Y por lo que tú nos estás describiendo, estamos en presencia de actuaciones diversas que involucran una cantidad de recursos enorme, un esfuerzo fiscal brutal, pero que se hace sin coordinación y sin colaboración. Eso es terrible. Estimado John, tienes la palabra porque veo que estás empezando a enfurecer. No, muchas gracias por la invitación.
Sí, yo quisiera retomar un poco la línea de planteamiento que ha hecho Jesús y señalar que efectivamente lo que le acontece a nuestro querido Chile es de una gravedad bien profunda, porque la seguridad pública, como tal lo señala este programa, es una de las fases, ¿no es cierto?, de la seguridad. Pero si bien la seguridad pública hoy día está siendo vivida gravemente por la población, por todos los que habitamos en el territorio, hay un tema mucho más complejo aún de fondo de esto. Y es que nuestra Carta Fundamental, la que nos rige actualmente, la Carta del 80 y sus modificaciones importantes el año 2005, señala expresamente, como es una carta que es jus naturalista, eso quiere decir que pone a la persona humana y su dignidad en el centro y motor de todo el ordenamiento jurídico, la clase política gobernante, esta y la anterior, ha faltado gravemente a un deber constitucional, porque la seguridad pública es una de las facetas, es uno de los efectos de la responsabilidad que el Estado tiene. Pero cuando llega al poder una determinada facción minoritaria y poco representativa de la identidad y de la idiosincrasia nacional y viola permanentemente aquellos valores y principios que sustentan el ordenamiento jurídico chileno, nos encontramos en este nivel, tal cual lo señaló y lo enunció Jesús. Son personas en cargos políticos, con falta de formación doctrinal, por regla general ignorantes, pero además miserables, porque actúan a contrapelo, sabiendo que están violando los principios que sustentan el ordenamiento de la Carta Fundamental. Y por eso la seguridad pública no es de interés de la autoridad gobernante, y más bien se transforma en un negocio ocasional. Depende quién me traiga como proveedor, es el producto que yo voy a comprar. Por eso no hay coordinación, las tecnologías no están efectivamente en una alianza estratégica nacional, porque el Estado de Chile no tiene planificación estratégica nacional. Esta planificación estratégica nacional debería nacer de la inspiración de la Carta Fundamental, pero como en Chile existe un deporte nacional, el gobierno que llegue le mete mano a la Constitución, la quiere modificar y la quiere cambiar, atenta gravemente contra la identidad, la idiosincrasia, la historia política nacional. Por eso antes del programa comentábamos con Jesús la decadencia de la democracia, ¿no? Que más bien se ha vuelto un vicio de gobierno. Es un lastre, es una tremenda mochila que estamos cargando como sociedad. Pero también los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad. Votamos tan mal en cada elección que los resultados están a la vista. Uno de los efectos es la seguridad pública. Pero la seguridad pública tiene un trasfondo mucho más complejo, que es el ataque terrorista que está sufriendo Chile. Chile está bajo ataque terrorista y que tiene distintas manifestaciones. Y no es una cosa improvisada, sino que es una planificación tanto por agentes internos como externos. No solamente Chile está siendo sometido a un ataque terrorista, muchísimos países, naciones de nuestra región y del mundo entero, porque detrás de eso hay intereses que se coluden para debilitar Occidente, que son los principios que sustentan nuestra cultura. Como a nosotros los chilenos y a los integrantes de Iberoamérica nos encanta siempre mirar a Europa como el referente jurídico internacional para muchos temas, yo les voy a definir a ustedes aquí, se los voy a leer textualmente, lo que la Unión Europea, no lo que dice Chile o lo que dice los tratados comerciales o políticos regionales, lo que dice la Unión Europea, estos que tienen 5.000 años de historia por el judaísmo,
2000 años de cristianismo y una cultura jurídica bastante más avanzada. ¿Qué dicen la Unión Europea? ¿Cómo lo define o las características del terrorismo? Escuchen por favor ustedes, queridas amigas y amigos, y vayan haciendo relación si eso ocurre o no ocurre en Chile. Porque la autoridad política actual y la anterior, lo único que nos hace es que nos podamos evadir de lo que estamos viviendo tristemente como país. ¿Qué dice la Unión Europea sobre lo que es el terrorismo? Dice que son atentados contra la vida de una persona que puede causar la muerte. Dice que son atentados contra la integridad física de una persona. Es el secuestro o toma de rehenes. Es causar grandes destrozos en una instalación gubernamental o pública, en un sistema de transporte, en una instalación de infraestructura, incluido un sistema de información, en una plataforma fija situada en plataforma continental, en un lugar público, en una propiedad privada que pueda poner en peligro la vida humana o provocar grandes pérdidas económicas. Continúa la Unión Europea, los que lideran esta riqueza jurídico internacional sobre el terrorismo. ¿Qué es terrorismo? Es el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte público o de mercancías. Es la fabricación, la posesión, la adquisición, el transporte, el suministro o el uso de explosivos o armas, incluidas las armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, así como la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. No solamente la fabricación, también la investigación, y no solo la ejecución o el uso. Agrega y continúa la Unión Europea. Terrorismo es liberar sustancias peligrosas o provocar incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sean poner peligro a la vida humana. Es interferir o interrumpir el suministro de gas, energía o cualquier otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro la vida humana. Terrorismo es la interferencia ilegal de sistemas informáticos. Es la sola amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados anteriormente. Señoras y señores, distinguidos panelistas, ¿está Chile bajo ataque terrorista? Ustedes tienen la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Antes de dar el pase a Orlando, que es muy bienvenido, es importante aquí recordar también, y es una forma de definir que es justamente detallando, pormenorizando vía ejemplar las actividades que constituyen actos terroristas. Sin embargo, también hay otra forma de definir. Y desde luego que todas aquellas actuaciones que provocan alarma pública por sensación de miedo o de peligro, es posible definirlas y más aún constituirlas como conductas terroristas. Es decir, no es necesario matar a las personas, pero si usted coloca una bomba de ruido en una estación del metro, luego en un cuartel de bomberos o en el ingreso a una unidad, a un SAMU, a una urgencia, eso va generando alarma pública. ¿Qué es lo que se vive hoy en el centro de Santiago? Usted camina después de las 20, 30 horas y encuentra situaciones que son realmente delicadas. Están retirando la basura, están recogiendo los cartones, se abren todos los lugares de vida nocturna y peor todavía, aparecen señores en actitudes realmente sospechosas. El consumo de droga es abierto, haya o no cámara, circule o no la policía, a nadie le importa, hoy día todo el mundo fuma marihuana, están encendiendo sus pipitas, están calentando sus cucharitas con pasta base, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es sumamente importante darse cuenta que cuando uno habla con un cliente, con una persona cualquiera, y le dice, no, yo no bajo al centro de Santiago, ¿por qué será? Porque tienen miedo, porque se ha generado esta sensación. Por lo tanto, en términos de ciudad y de seguridad pública, ya tenemos también cómo categorizar
y definir incluso acciones de corte terrorista. Estimado Orlando, muy bienvenido, muchas gracias, qué gusto en verte y qué bueno que pudiste llegar pese a la presión horaria a la que estamos todos sometidos. El gusto es mío, los saludo a cada uno muy atentamente y los he oído muy atentamente. Saludo al presidente de Voz Nacional, Osvaldo Rivera, y también al canal de Gonzalo, por supuesto, a quien le agradezco mucho. Hablaban ustedes de evasión psicológica. No hay ninguna duda que eso actualmente existe. Hay una evasión que es patológica de los políticos que prácticamente están como violinistas del Titanic, queriendo hacer aparecer una especie de calma tensa, larga, pero falsa. El ataque que sufre Chile, y ahí por supuesto que convalido con John, y por supuesto también con Jesús, hay un ataque terrorista y revolucionario en pleno desarrollo. Indultos presidenciales a la gente de la primera línea principalmente y a otro que fue indultado por una causa terrorista, los indultos del presidente. ¿Todo esto qué crea? Confirma la tesis de que hay una planificación interna con ayuda externa. Y tengo yo mis aprehensiones, y lo vamos a decir derechamente, no del análisis que ha hecho Jesús, que por supuesto es muy correcto. Tú también lo describías, Jorge. No olviden nunca, mis queridos chilenos y chilenas que nos oyen, que primero el sistema mundial crea el problema y después luego plantea la solución. Sin ninguna duda que Jesús tiene razón cuando señala que hay acápites del estatuto de la Corte Penal Internacional que darían competencia a ese tribunal para pronunciarse e intervenir en causas que son lisa y llanamente de terrorismo. Pero yo especialmente he sido muy cuidadoso en tratar de impedir que lleguen los poderes de esa Corte Penal, especialmente a la región de la Araucanía. Y lo he sido desde cuando el señor Sergio Mico, entonces presidente del inefable Instituto Nacional o Antinacional de Derechos Humanos, planteó que para el problema, lo definió así, el problema de la Araucanía necesitaba la ayuda de Naciones Unidas. Hace tiempo, lo dijo, cerca de 3-4 años diría yo. Y ahora el gobernador de la novena región de la Araucanía, señor Rivas, ha dicho, si no me equivoco, a principios de año, enero y febrero, que necesitaba de la venia de Naciones Unidas para que la Corte o Naciones Unidas mismo interviniera con efectivos internacionales la novena región. Yo creo que para allá van. Es un sueño escondido que nunca van a decir expresamente, más allá de lo que dijo Rivas y antes Mico, de que quieren una intervención de ribetes internacionales que suplante, por cierto, a los tribunales chilenos. Y yo lo he dicho en alguna otra ocasión. Si ellos llegan, mis queridos auditores, no los sacamos más. Usted, por supuesto, podrá comprender que esto es parte de la revolución que estamos viviendo y que tiene su segundo capítulo en el proceso constituyente que se votará el 17 de diciembre. Algunos dicen que quieren evitar el bochorno y no habrá nuevo proyecto constitucional. Si no me equivoco, debe serlo con fecha límite el 17 o 7 de noviembre. Se quieren evitar el fiasco y quieren bajarse del carro de la derrota. Hablaría muy mal de ellos porque no podrían infringir sus propias leyes, a pesar de que éstas sean espurias e ilegítimas. Respecto de lo que han razonado mis contertulios a la seguridad nacional, evidentemente que no es del interés de los políticos. Las palabras coordinación y colaboración que tú describiste, Jorge, no las conocen. Y
yo me atengo a lo que han señalado brillantemente los contertulios, pero quería agregar eso. Yo tengo mucha sospecha desde hace muchos años que lo que buscan soterradamente en la Araucanía y en las provincias aledañas, no es solo la 9ª región, algunos datos de terrorismo se han corrido, incluso hasta Valdivia han llegado, y otros para acá, para Concepción, y Chile está en permanente ataque. Así que mi mensaje a la ciudadanía es que sepa discernir muy bien qué nos preparan para estar nosotros, a su vez, preparados, y darle una derrota a la casta política que actúa siempre en contra del pueblo de Chile, y que le podemos dar esa derrota en diciembre próximo. Muchas gracias, Orlando. Definitivamente, y siguiéndote en diciembre, en contra. Eso definitivamente, en contra. Fíjense que ya algunas facciones de partidos que apoyan al gobierno, y qué decir del Partido Comunista, y de 3 de sus líderes, están hablando de votar en contra con el fin de construir, porque ya perciben que están derrotados en esta dinámica demoníaca, traicionera, constituyente, en la que nos tienen embarcados ya por tercera vez, porque yo sumo el proyecto Bachelet. La verdad es que vamos a votar en contra, pero fíjense la pillería, estos tipos son realmente diabólicos, porque están hablando ya de constituir y armar, han ocupado esos verbos, una constituyente de verdad. Otros han dicho una constituyente de verdad o verdaderamente legítima. O sea, la agonía continúa y la locura sigue, y por supuesto el proceso constituyente es la tabla que tienen para conseguir votos. Estimado Jesús, volvamos por favor a la seguridad pública y continuemos con tu presentación, que nos tiene a todos nerviosos e interesados. Por favor, adelante. Yo quiero hacer voy a tomar dos premisas, una de que ya enunció John y otra Orlando, y que tiene que ver también con el sistema político en el cual nosotros vivimos. Ya John anunció que aquí impera muchas veces, cuando no hay una coordinación, cuando no hay un direccionamiento, cuando no hay una política de Estado, esto obedece mucho al negocio y la oportunidad del negocio. Y eso es tan así que cuando, citando el caso que yo citaba, la 1000 cámaras, donde yo fui parte de varios que reclamaron contra ese proyecto, la respuesta oficial del gobierno fue la siguiente: Chile es un país de libre mercado, por tanto, esta compra obedeció el libre mercado y fue la oferta más barata y por eso ganó. ¿Sí? Hay uno, para los amantes del libre mercado, yo no lo soy tanto. En algunos casos creo que la política nacional, la seguridad pública y las políticas de defensa no deberían obedecer al mejor precio y al mejor postor. Deberían obedecer a lo que técnicamente nosotros necesitamos, independiente cuál sea el costo e incluso de dónde pueda provenir la tecnología, si geopolíticamente a nosotros nos conviene. Y ahí son otro tipo de análisis, ¿no? Jesús, disculpa, pero esto también tiene que ver no solamente con el libre mercado, esto tiene que ver con la lógica con la cual se opera la administración pública. En el sistema de compras públicas y en las asignaciones directas, desde luego, todo el mundo pide y sabe, lo tienen en su chip de administrador público, no hablemos de servidor público, que tiene que tener 3 cotizaciones, y desde luego van a la que cumpla con los mínimos, la más barata se lo lleva. Eso es parte de la lógica. Y no es mercadista, sino quizás Pero te cuento un poco cómo se dio esta lógica. Todos conocen, además que hablamos un poco de la caída el otro día del portal de mercado público. Todas estas licitaciones de gran envergadura en general no pueden ser por asignación directa y tampoco pueden ser por cotizaciones entregadas por sobre. Tienen que ir al portal público. Pero, y ahí viene la trampilla, ¿no? Como estas son compras técnicas, entre comillas, yo desgloso unos requisitos técnicos que son los mínimos que yo debería exigir. Pero, llevándolo al ejemplo de los automóviles, yo cuando describo un automóvil, desde el tipo motor, cuántos pistones, la cilindrada, sistema de freno, etcétera, 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 o se aproxima
a un auto, bueno, y pongo un presupuesto y después hago lo que se llama el scoring, el cuadro de evaluación, donde yo voy a decir cuánto porcentaje le asigno a lo económico, cuánto a lo técnico, cuánto a certificación, etcétera, etcétera. Pero si yo la descripción que hago, digo, quiero que un auto tenga todo esto, pero 80% de mi puntaje se lo voy a dar al precio, inmediatamente estoy diciendo que gana el más barato. Y como los chinos siempre cumplen con todas las especificaciones técnicas de todo, la parte técnica deja de tener relevancia. Y aquí quiero poner ese punto para que lo pongamos en discusión. Yo creo y sostengo que todas las compras que van a la infraestructura de la seguridad nacional, desde los municipios hasta la más alta esfera, no deberían ser al mejor postor, no deberían ser a libre mercado, porque son compras estratégicas. Porque, primero, nos posicionan en el tipo de infraestructura que queremos tener, desde si queremos tener un auto chino o queremos tener un Ferrari o un Lamborghini. Porque uno decide qué estándar quiere trabajar. Y porque eso significa certificaciones, ciberseguridad de los equipos, algo que Chile, si no vieron la noticia, cayó 10 puestos en nuestra capacidad de ciberseguridad. Para que hablar de la ciberdefensa. Después yo voy a tirar un dato y lo voy a tirar como referencial porque no está documentado todavía, pero lo voy a tirar ahí. Pero lo que es infraestructura crítica de seguridad, ¿no debería el Estado poder definir y decidir qué tecnología, con qué aliado geopolítico trabajarlo, porque nos genera dependencia de información, de mantenimiento, de repuesto, de know-how, de cuánto aprendemos nosotros de esta tecnología, de cuánto tenemos capacidad de mantenerla, etcétera, etcétera? A mí me parece que el libre mercado es muy bueno y opera muy bien en determinados estratos de la microeconomía y si queremos ponerlo también de la macroeconomía. Pero creo que hay ciertos niveles en donde los países deberían tener cierto proteccionismo de decisión, porque si no ocurren cosas como esta, que de hecho pasó hace poco en una licitación muy grande de un municipio del Barrio Oriente, 5.000 millones de pesos, que apuntaba a los altos estándares de la tecnología y sin embargo los chinos entraban con todo porque los chinos técnicamente pueden igualar cualquier cosa. ¿Y por qué es peligroso? No porque los chinos sean peligrosos per se, sino porque si tú tienes una empresa, y voy a retroceder, y tú, Jorge, que eres profesor de Derecho Económico, me puedes corregir todo lo que quieras, voy a decir, pero uno de los principios del libre mercado es la posibilidad de la libre competencia. O sea, que tengamos al menos la posibilidad de competir los dos. Si tú tienes una empresa y yo, lo que nos mueve como empresa, además de entregar un buen servicio y un buen producto, y espero que siempre sea así de cualquier empresario, pero también hay otra motivación, es que queremos ganar dinero. Porque hacemos esto por ganar dinero, porque es lo que nos va dando una economía circular y virtuosa del negocio. Pero ¿qué pasa si tú eres el Estado chino y tienes una empresa y yo soy un empresario que desarrolla mi propio negocio y tú vienes a vender al país Chile la seguridad y yo también? ¿Tengo alguna posibilidad yo de competir contigo si tu interés no es ganar dinero, sino que es posicionarte estratégicamente en países de un continente que tú encuentras que es geopolíticamente específico para tus desarrollos posteriores de los próximos 50 años? Porque ¿qué más importante para un país como China poder entender, y no voy a decir controlar todavía, porque el control lo empiezan a tomar desde que compran empresas estratégicas, pero al menos saber y entender todo lo que ocurre en este país mirando nuestras cámaras, porque son de ellos. Y ellos pueden vender al costo o bajo el costo o a pérdida, porque el Estado no pierde. El Estado siempre gana cuando consigue una posición estratégica. Entonces ahí no hay libre mercado en rigor. Con lo cual, ahí es donde creo que la decisión estratégica no pueden pasar por cotizaciones, no pueden pasar por competencias, tienen que pasar por un análisis estratégico mayor. Porque esto, a la larga, uno puede decir, bueno, si nosotros, Chile, no tenemos guerra desde la Guerra del Pacífico, hemos tenido algún grado de conflicto con Argentina, pero ya se pasó, estamos en la época diplomática, pero es que este problema no tiene que ver con que Chile vaya a participar de la Tercera Guerra Mundial. Tiene que ver con que esto también le afecta al vecino. Porque como estas tecnologías son macro, micro y cotidianas, le afecta al vecino. ¿En qué le afecta?
que si yo pongo tecnología vulnerable, me la pueden hackear y se cae. Y si se cae, quedo en vulnerabilidad. Me roba los datos, nuevamente queda en vulnerabilidad el vecino, porque los datos no están para hacer la investigación, no están para poder cuidarlo. Por eso que es tan relevante, porque además las tecnologías, me estoy yendo para otro lado, pero quiero poner el punto en la importancia de las decisiones estratégicas. Las tecnologías que se implementan hoy día, que son, ya hemos visto que son de alto costo, para que ustedes sepan, un poste que ustedes ven en la calle, cualquier comuna, un poste que tiene una cámara, en promedio, toda la infraestructura que hay en ese poste o en esa cámara cuesta entre los 13 y los 20 millones de pesos, un poste, con toda esa tecnología. Entonces, pero que es altamente robusta. Nosotros, además de la crisis de la delincuencia, etcétera, etcétera, somos un país que tiene crisis naturales, terremotos, tsunamis. Estos postes podrían resistir perfectamente un terremoto, perfectamente un inicio de una erupción volcánica, las tormentas, las inundaciones. ¿Qué relevancia tiene eso? El acceso a las primeras imágenes que pueda tener la ex ONEMI, yo no sé cómo se llama la actual, pero la ONEMI, los centros de emergencia, las coordinaciones. Tengo visión. ¿Por qué tenemos que despegar inmediatamente un helicóptero si podría usar todas las cámaras que tengo, si hay comunas que tienen más de 1000 cámaras? Son infraestructuras de doble o triple uso que sirven para mejorar la calidad de vida. Pero mientras no hayan decisiones estratégicas, eso nos pone en ciertas dificultades. Tal es así que las comunas hoy día pueden detectar, gran parte de las comunas pueden detectar la gestión vehicular por las patentes y hacer análisis de eso. ¿Por qué no tenemos un centro integrado que cuando hay un incendio, una emergencia médica o una emergencia policial, se coordine a través de las cámaras cuál es la mejor ruta para las policías, para las ambulancias o para los cuerpos de bomberos? A través de una organización central. Eso es la falta de voluntad política de tener organismos técnicos. Y eso nos está afectando a nosotros la vida diaria. Sí, es cierto lo que dices tú, y tiene que ver con lo que ha planteado John, la inexistencia de esa capacidad. Pero ya que hiciste el llamado al tema mercado, están sumamente estudiadas las fallas de mercado, por una parte, pero aquí estamos hablando de hoy día la literatura no distingue entre monopolio y monopolio necesariamente, pero estamos hablando de un solo gran poder comprador real, ¿ya? Todo sale aquí de un pozo común que es el erario nacional, ¿ya? El que tengamos todos los ingresos en una sola cuenta y de ahí recién se va saliendo hacia la subsidiaria, eso es la mejor muestra de que estamos en presencia de un solo poder comprador. El tema está en que arriba de ese poder comprador tú tienes que poner un cerebro. Entonces, dentro de esos requisitos que tú tienes que poner a la compra, y ahí debería ser la autoridad de inteligencia y de seguridad interior o exterior, la que coloque los requisitos y desde luego que imponga el porcentaje o la incidencia que va a tener cada uno de esos requisitos en la competencia. Entonces, tú le pones a los suministros chinos, que se han mencionado tantas veces, le exiges que sean compatibles y que conversen al 100% o en determinadas condiciones con los otros implementos de seguridad, o lo dejas fuera o lo obligas a integrarse. Pero eso tiene que pedirle a una autoridad que entienda, que conozca y que decida. Y no la tenemos. Estimado John. Sí, yo quisiera, no sé si me lo permite Jesús, hacer una muy buena síntesis de su planteamiento. Jesús se refiere a lo que el país adolece, ¿no? Que es la planificación estratégica del Estado. Es indudable que no solo en el tema económico, social y en el tema de la seguridad pública es evidente. Esta falta de coordinación tecnológica de las cámaras a las que él se refiere, un delincuente que comete un delito en Las Condes no lo van a encontrar en Pudahuel, ni lo van a encontrar en Conchalí, ni en Quilicura, porque las cámaras no están conectadas. Entonces, el deterioro que tienen la pobre autoridad policial para poder perseguirlo es horroroso. Todo el mundo sabe que existe un sistema práctico de georreferenciación de los teléfonos celulares. En este momento, por ejemplo, es un sistema práctico, ¿no? Es un procedimiento no complejo. Perfectamente ese sistema de georreferenciación sabe dónde nosotros estamos, porque
está como anexado a una persona, a un individuo, a un ciudadano, un número telefónico o el uso de un teléfono celular. Siempre fue fácil saber cuánta gente se reunía, por ejemplo, a destruir la Plaza Baquedano, porque todos esos sujetos que estaban ahí, esos caníbales que estaban ahí, todos andan con teléfono celular, pues, y se comunican. Perdona, yo que te interrumpa, pero que estoy dando un dato muy relevante. Nosotros veíamos las imágenes de las personas que destruían la plaza desde cámaras. Los software que corren detrás de esas cámaras te dan el número casi exacto de personas que están ahí. Exacto, es un conteo automático de personas que hay. Bueno, y para eso no se requiere tener grandes técnicos ni centrales de inteligencia de la NASA, ni de las Naciones Unidas, ni los gringos. Es una cosa muy simple, pero esa simplicidad se conecta con lo que dice y lo que ha mencionado Orlando, ¿no? Es que aquí ha habido un deterioro permanente de la falta de soberanía. Pero esto no es improvisado, es una acción que viene dándose hace mucho tiempo, de ir bajando los niveles de soberanía nacional para ir entregándosele a otros intereses internacionales y a otros intereses económicos. Hay un autor que yo le tengo aprecio y cariño, Luigi Ferrajoli, un penalista famoso, que aborda este tema de la responsabilidad internacional en el ámbito penal. Pero resulta que aquí nos encontramos con otro aspecto. No es tan fácil poder hacer responsable penalmente a quienes cometen delitos en este ámbito terrorista o que atenten contra la ciudadanía, en la infraestructura crítica, por ejemplo, porque hay ciertas ideologías, especialmente conocidas por ustedes y por nosotros, que se han tomado los organismos internacionales y los tribunales internacionales. Entonces, siempre se está juzgando y condenando bajo una cierta lupa ideológica y política. Pero el profesor Ferrajoli, de renombre internacional y muy serio, dice que el derecho internacional penal está al debe. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos estados que son narcoestados y que violan sistemáticamente los derechos humanos y que financian empresas internacionales del terrorismo. Por ejemplo, la invasión de ciertos países a través de la migración irregular o los atentados internos que debilitan la soberanía. Sin embargo, los tribunales internacionales penales han sido incapaces de responder efectivamente a este drama. No porque no existan los instrumentos, no porque no exista la capacidad jurídica, es porque no hay voluntad política, porque hay un grupo ideológico muy interesado en lo que dice justamente Orlando, debilitar permanentemente la soberanía de las naciones. Entonces, siguiendo un poquito esa misma lógica y lo que planteaba Jesús, la tecnología administrada desde fuera también es una forma de violar nuestra propia soberanía y nuestros propios intereses. Entonces vamos perdiendo estructura estratégica y ya Chile no es relevante en el concierto internacional. Por eso el actual jefe de Estado o de gobierno tiene que viajar con un expresidente que tiene algún grado de expertise, experiencia y confianza a negociar justamente con los amigos de China. Porque desafortunadamente la falta de capacidad, inteligencia, preparación, moderación y madurez política es la que hoy día acontece en nuestro país y nos da esta verdadera fragilidad estratégica del Estado. La respuesta, ¿cuál debería ser por parte nuestra? Que las universidades, que las casas de estudio deberían ser centros de pensamiento no solamente doctrinal, académico y del saber, sino también técnicos para poder preparar eficientemente a quienes operan en los sistemas tecnológicos. Pero también desafortunadamente nuestras casas de estudios están en manos de sectores ideologizados y políticos. Y ustedes y yo conocemos gente muy valiosa y bien intencionada, pero que hace clase en algunas universidades donde son verdaderas fábricas de marxistas. Y ahí están cómplices en silencio, guardando las apariencias para que hagan como que es una universidad,
pero en el fondo son tontos útiles que prestan sus nombres para poder camuflar un sistema que todo el mundo sabe a dónde apuntan esas casas de estudio. Los dramas nuestros son muy muy profundos y complejos. Pero ahí le voy a dar un punto a Jesús y a Orlando. Si nosotros somos capaces de replantear el tema tecnológico, es muy probable que si le sacamos el sesgo político, lo técnico sea lo que salve la seguridad pública del país. Escuchen bien, lo técnico, porque el dato es lógico e incontrarrestable. Y frente a un dato, no se pueden inventar otro tipo de relatos. Quizás la tecnología, técnicamente bien implementada, nos puede recuperar la soberanía y la estrategia pública de un país que hoy día lo requiere como nosotros, y enfrentar el flagelo del terrorismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Cuando se habla de voluntad política, en la práctica estamos hablando de la voluntad de los políticos que están en ejercicio de cargos con influencia política. Y aquí hay que tomar o retomar un punto planteado por ti también, John, y es lo mal que votamos los chilenos. O sea, cuando tú votas por un unista, lo que vas a tener es lo que tenemos enfrente y que es nuestra realidad. Los periodistas jamás preguntan ni llevan a los candidatos a temas que siquiera se acerquen remotamente a los temas que estamos tratando acá, porque deja en evidencia lo que piensan, lo que saben y lo que no piensan, pero sí lo que creen. Y en ese ideologismo en el que están metidos gran parte de nuestras autoridades es que está el corazón de la ONU, de los organismos internacionales, y por otra parte la codicia desenfrenada de algunos sujetos de los cuales dependen estas compras. Estimado Orlando, os toca la participación para que luego Jesús, John, tú mismo, te pido que te despidas al fin de esto, porque Jesús ya nos está haciendo chao, chaito. Me tengo que retirar eso, de que me están esperando. Lamento tener que abandonar un poco antes, que me hubiese gustado escuchar a Orlando. Discúlpame, Orlando, pero me están esperando porque tengo que entrar a un salón a una conferencia. Entonces ya me están haciendo señas que van a partir y tengo que ir a tomar posición. Sí, avisa por cámara que te vas a conectar. Avisa por la cámara que te vas a conectar. Hoy quería agradecer la invitación y disponible para los próximos programas, si así lo estiman, y un saludo a todos los que nos van a ver el programa grabado por culpa mía, pero gracias a todos por la invitación. Bien. Orlando, ahora sí terminamos, ya se despidió Jesús y queda tu participación con despedida incluida, luego se despide el señor Campos y quien habla. Por favor, Orlando, te escuchamos atentamente. Perfecto, Jorge. Mira, yo no creo que pueda agregar más al estupendo análisis completo en algunos momentos tristes, pero es necesario decir las cosas como son, que ha efectuado John Campos, Jesús y tu persona. Por eso lo quise llevar el asunto de las cortes internacionales. No es que yo quiera que Chile sea un país aislado, ni mucho menos, ni que el multilateralismo exista o el bilateralismo. Nunca está en mi intención eso. Pero siempre, cuando hay un convenio, cuando hay un tratado internacional, siempre uno debe ver no la carta que se muestra, sino la que se esconde, porque la que se esconde finalmente es la decisiva. Los tribunales internacionales, por supuesto que no han sido capaces para juzgar estos casos de terrorismo donde los estados están involucrados, pero han sido bastante eficaces en perseguir a países que han ido en contra, digámoslo así, del nuevo orden mundial. Y fue el caso de Serbia y Yugoslavia, cuando la crisis de los Balcanes, y por eso quiero tomar el término, involucró a la OTAN y al inefable señor Javier Solana, que estaba encargado de esa organización internacional. Entonces, claro, y perseguimos a los generales serbios, algunos todavía están en prisión, y con largas condenas, lo que me suena más bien a un escarmiento, que es lo que ocurre aquí con los tribunales chilenos respecto a los militares, marinos, carabineros y aviadores
que salvaron al país de una guerra civil el año 73. Entonces, como muy apropiadamente lo señaló la prestigiosa revista La Ciudad de los Césares, en uno de sus números insignes, señalaba precisamente que, haciendo un parangón con el término tribunales penales internacionales, esa revista señaló que la Corte era una corte criminal internacional. Dicho eso, con el tema de la balcanización, lo llevo a nuestro querido país, tiene que ver con ese punto. Muchos vimos y lo denunciamos en el borrador constitucional, que era prácticamente, y lo dije así, que ese borrador constitucional no era un proyecto de nueva constitución, sino básicamente, y esto evidentemente que está relacionado con la seguridad nacional, ese borrador de la convención era básicamente un tratado, porque solo por un tratado puede dinamitarse la soberanía del país o ver seriamente dañado su integridad territorial. Eso lo dije y lo vuelvo a señalar. Y nunca la izquierda ha señalado un ápice de arrepentimiento de ese proyecto constitucional. Por el contrario, siempre han creído que era lo mejor. Y ahora se van a bajar, me parece, del carro de la derrota con una demencia constitucional. A esta altura me refiero en esos términos, Jorge, si tú lo permites, y la consabida y legitimidad de origen. Yo voy a decir algo, y con la venia del presidente y de tú mismo. La izquierda nunca más podrá decir, desde el 17 de diciembre, ya no lo puede decir, desde el 4 de septiembre pasado, que la Carta del 80 es ilegítima, porque habrá sido, al menos en 2 ocasiones, refrendada por la ciudadanía. Así que ese mensaje yo se los mando directamente. Y si quiere el Partido Comunista, que comparte agenda, parece con la señora alcaldesa Evelyn Matei, que nos quiere llevar a un tercer proceso y se está bajando de este segundo, se los digo con todas sus letras. No son más que la vieja y aturdida política de la cual el chileno está hastiado y cansado. Y quedará, con toda probabilidad, la lápida a esta forma de hacer política. Así que lo quiero relacionar y me despido de mi querido contertulio John Campos, señalando lo siguiente. Tan así es que después del 17 de diciembre vendrá, uso ese término, un nuevo periodo. Y en ese periodo se relaciona con lo que tú señalabas, Jorge, la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Y eso evidentemente tendrá que ver con una de las facetas más importantes, que no es de la importancia de los políticos actuales, que es la seguridad nacional. Muchas gracias, Orlando. Muy gentil, qué agrado poder compartir contigo en este programa. Voy a hacer un comentario duro, lo he expresado responsablemente en reuniones con varios de los más importantes profesores de Derecho Internacional que tiene el país, y también en presencia de 3 de ellos que a esta altura están fallecidos. El derecho internacional, como lo soñamos y como se nos enseña en las escuelas de derecho y como se practica en algunas cátedras de corte internacional, no existe. Así tal cual, no existe. Ese derecho internacional que a mí me encanta, no existe. No es más que un sueño. El derecho internacional actual no es ni más ni menos que el derecho de unos pocos para que jueguen los pequeños como nosotros. En casi 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos somos, incluidos los inmigrantes? 20 millones. No existe. ¿Cuánto producimos nosotros versus lo que produce el mundo? No existe. ¿Cuánto nos creemos? Y ahí cambia la cosa. Pero eso nos creemos, no somos. El derecho internacional no funciona para las grandes potencias. ¿Creen ustedes que un militar norteamericano, chino, indio o de alguna de las potencias tradicionales del Occidente va a ser juzgado por la Corte Penal Internacional si ni siquiera han aprobado el tratado? Así de simple. ¿Creen ustedes que va a ser perseguido alguno de estos personajes? Imposible. Y si cometen, como lo cometieron en Corea, en Vietnam, crímenes de guerra, que están constatados y descubiertos y relevados por
incluso no solamente periodistas norteamericanos, sino que de corte de distintos países, perdón. Bueno, para que todos sepan, no van a sacarlos de Estados Unidos, de su frontera, no van a salir, ni siquiera lo van a notificar. Eso entiéndanlo. El derecho internacional, como lo soñamos, no existe. No existe. Y no es que Chile tenga un voto y Estados Unidos un voto y Rusia un voto. Esos son cuentos del viejo Piojero. Estimado John, por favor, esperamos tus últimas palabras y despedida y estamos en tiempo. Sí, muchísimas gracias, Orlando. Como siempre, un agrado poder participar. Gracias, Jorge, por la invitación. Siempre su conducción tan moderada e inteligente. Yo a veces me desconcentro un poco porque con la cantidad de diplomas que tiene atrás don Jorge, uno como que pierde el norte de las ideas, porque uno queda impactado con los reconocimientos académicos. Y todo ha exigido de más de mínimo 6 meses de estudio y trabajo. Así que yo le quiero pedir disculpas a los que nos van a ver, si es que puedo haberme en un momento terminado perdido el norte, porque son los diplomas los que confunden las ideas. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y les agradezco como siempre la invitación. Hay una frase muy, muy buena que tenía un sacerdote católico en un momento determinado de nuestra historia. Él decía, amanecerá. Y ustedes crean, amigas y amigos, que amanecerá. Por más larga y oscura que sea esta noche, amanecerá. Y este país volverá a ser lo que siempre fue. Grande, libre y soberano. Que viva Chile. Muchas gracias, John. Y para despedir, colgándome de lo anterior, de lo manifestado por Orlando, por Jesús, por John, el orgullo de participar con ustedes, un abrazo fraterno y de gran amistad y admiración a Osvaldo Rivera, quien nos lidera. Y algo muy importante, estamos en presencia de un grupo de seguidores que son tanto y mucho más importantes que nosotros. Señores, Chile tiene futuro en la medida en que quienes ven este programa sean capaces de difundirlo, sean capaces de criticarnos, de moderarnos y de empujarnos a seguir estudiando y trabajando por el bien de la patria. Viva Chile y en contra en diciembre. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Buenas tardes, gracias.